Confundido en la oscuridad, rendido en aquel abismo infernal, clamé a Dios en mi soledad, y escuché su voz al final, que decía con claridad: escribe, hijo de hombre, y engrandece mi santo nombre. Y así la negrura huyó por completo, mientras veía caer desde el cielo una pluma blanca que tocó mis dedos. Y a ti que observas de lejos, te digo: ven y mira esto. Hola gente, ¿qué tal? Les habla Rascol otra vez y esta vez quiero interiorizar un poco más o hablar un poco más sobre lo que vendría siendo mis formas y mis métodos de escritura. Porque si bien es cierto, muchos artistas no suelen ser tan abiertos con respecto a la forma en la que escriben, cuáles son las variables que toman en cuenta, sus procesos de escritura. Tampoco te dicen cuáles han sido para ellos las mejores maneras en las que son más, ¿cómo te puedo decir? Más activos, tienen mayor inspiración, fluyen mejor. Que mucho de eso tiene que ver con el lugar de trabajo, con cómo ellos perciben los estímulos, con el objetivo principal que tiene el arte que ellos están buscando. Entonces yo quiero dar mis perspectivas más abiertas para que ustedes como espectadores o consumidores o seguidores o lo que sea, también como parte de la naturaleza de mis videos que sean de carácter testimonial. Así pongo lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué variables tomo en cuenta y cómo sería mi forma de trabajar óptima. Más adelante haré un análisis formal de todo el contenido de mi libro, de mis 7 poemas, y los recitaré todos los recitaré en la manera en la que ellos tienen el ritmo con el que yo los escribí en la mente. Así los voy a recitar a ellos. Entonces, pues, eso. Y quisiera pues comenzar dándole gracias, mandándole saludos a la gente pues que sigue estos videos, que siempre me apoya y tal, a los pocos o a los muchos. Gracias de todo corazón. Y quisiera pues comenzar hablando sobre mi forma de escribir y relatar más o menos cómo es que yo escribo. Si me tocara definir o explicar cuál es la variable sobre la cual orbita todo mi proceso de escritura y me pidieran que la redujera a una sola palabra, esa palabra sería igual a una que compromete a la naturaleza de Dios, porque esa palabra sería completitud, porque el Dios de la Biblia es un Dios ciertamente completo, toda su obra es perfecta, de principio a fin, e incluso si ésta se llegase a deteriorar por causa del pecado, seguiría siendo perfecta en cuanto a intención, aunque Dios tiene ciertamente el plan final para tratar con el pecado, para que todas las cosas que fueron en el pasado ya no sean en el futuro, y el futuro sea un futuro bueno para siempre, como siempre debió haber sido, y eso está más cerca que nunca. Entonces, si yo tuviera que definir esa parte de mi escritura, o la tuviera que definir en una sola palabra, sería eso. La palabra sería completitud, porque yo busco que mis poemas o mis escritos o mis historias rimanas sean lo más completas posible. ¿Y por qué escojo esta palabra y no usar otras palabras como podrían ser perfectamente válidas, como la palabra belleza, expresión, desahogo, verdad, realidad? Pues porque considero que todas esas palabras son incompletas. Y a mí, a pesar de que yo soy un hombre roto, con inconmensurables contradicciones, me molestan las cosas que se expresan de manera incompleta o de forma parcial. Simplemente no me agrada. Pero es que si es la vida, que no sé qué, y todo depende de la perspectiva con la que se mire. Mira, si sos vos o todo el mundo el que piensa así, yo me declaro tu enemigo y el del resto del mundo, porque la verdad no puede ser subjetiva. De entrada, esa es la posta, pues. Si todo se pasa en perspectiva y esas cosas y tal, por eso el arte está tan decadente como está y la vida de las personas tan carentes de sentido, no sabes orientarte en un bosque, por eso siempre vagás y repetís los mismos ciclos. Entonces, yo me declaro abiertamente enemigo de esa postura, de esa política y de aquellos que la ablanden, porque son armas mortales en potencia. Son individuos de los que hay que cuidarse mucho, porque ese individuo, en función de que la verdad es relativa,
actuará en función de su propia naturaleza y de sus propias emociones. Y Dios dice que la naturaleza del individuo está desviada hacia el mal y que sus emociones no son de fiar. ¿Qué significa? Que es una persona que piensa así no puede ni casarse, ni tener hijos, ni ser un buen esposo, ni ser una buena pareja, ni ser un buen amigo, ni ser nadie, porque en el momento que se tiene que mostrar lealtad y fidelidad fallará, porque se escogerá a sí mismo. Pero esto ya lo voy a tratar yo en prédicas, literalmente predicaciones aparte. Entonces por eso me molesta tanto, como completitud, porque busco que mi arte sea lo más coherente posible, lo más completo posible. Nada de perspectivas, ni de cosas machacadas o medio hacer y tal. Entonces, el resumen sería ese, que mi deseo principal es que mi arte sea completo en cuanto a lo que él necesita expresar. Completo en cuanto a intención, completo en cuanto a expresión y completo en cuanto a sonoridad. Tiene que sonar como tiene que sonar, tiene que expresar lo que tiene que expresar y lo tiene que hacer de la manera más generosa posible, en el sentido de que si bien es cierto, puedo abordar un tema desde múltiples perspectivas, me esfuerzo a mí mismo a entender el tema desde todas las perspectivas posibles para sacar una masa reductible que pueda considerarse como una verdad manejable atemporal. Entonces, cuando yo tengo toda esa información sobre ese tema, yo simplemente vengo y agarro esa idea de ese tema y yo lo condenso en una narrativa. Creo personajes y creo introducción, desarrollo y conclusión y yo lo voy virtiendo en una historia. Porque si no, yo tendría escritos similares a los de Solitario, que es un artista de rap, que es escritor, filósofo, lo que sea y tal. Y él es como un profesor de filosofía muy enojado. Y sus canciones muchas veces es un discurso filosófico rimado. Y yo no quiero que mis escritos se parezcan a los de él, porque a mi parecer, su trabajo está mucho mejor hecho que el mío, si me pusiese a hacer exactamente lo mismo que él. Entonces yo quiero transformar esa idea, ese mensaje, esas cosas, y yo lo pongo en una narrativa, tomando siempre el ejemplo bíblico. Porque muchas de las enseñanzas de la palabra de Dios se transmiten a través de historias de individuos en el pasado. Sus vidas, sus obras, sus fallos, sus aciertos dan testimonio de que no solamente Dios es verdad y lo que Él dice de la naturaleza humana es verdad. Entonces yo, si quiero que mis obras tengan una característica similar a un para siempre o a una universalidad, tengo que tomar ejemplo de mi maestro. Entonces yo voy a confiar en eso y simplemente tiro las historias. Tal vez no serán tan grandiosas, no, pero al menos seré fiel a mi fuente de inspiración y es lo que hay. Seguidamente, hablando sobre las cuestiones que tienen que ver con mis métodos de escritura, con mi estructura mental, se encontraría lo que es mi estado mental, es decir, cómo yo estaba mentalmente mientras escribía. Y esto básicamente se fundó todo o se empezó a forjar en 2021, 2022, que estaba en el trabajo. Y ciertamente mi trabajo no fue, yo creo que esto ya lo mencioné en otro video. Sí, ciertamente mi trabajo no fue exigente y no era demandante en ningún sentido. Sí era como muy distractor, porque no es como que te pudieras poner 2, 3, 4 horas a escribir y no pasara nada. Sino que es como intentarte concentrar en algo y que constantemente te estén interrumpiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que esas interrupciones a la larga se veían potenciadas por los rasgos de conducta que yo tengo, que son los del TDAH ansioso y desatento, una cosa así. Entonces, yo ya de por sí ya me distraía con el TDAH durante toda mi infancia. Y esa distracción, o sea, se le llama disociación. Y esa disociación se mantenía muchísimo más tiempo conforme iban pasando los años, que ya lo tenía en el punto más alto. Encima de esa disociación, el trabajo te disociaba. Y encima de eso, vos estabas mal. Entonces yo me encontraba forzado. Mi estado mental cuando yo escribía era básicamente escribir sin ánimos, sin ideas, sin fuerza, sin ganas, depresivo, disociado, distraído y casi sin ningún referente o conocimiento previo. Solo sabía yo que tenía que escribir porque no escribir implicaría continuar como estaba pues en mi estado mental y eso no podía ser permitido. No tenía ni conocimientos de base y mi estado mental era el peor. Y aún así me tenía que forzar a hacer algo que no sabía cómo hacer. Y entonces, como mi estado mental ha sido tan caótico todo este tiempo, puedo decir que puedo encontrar inspiración fácilmente
y concentrarme durante cortos periodos de tiempo con cierta facilidad que me ayudan a, por lo menos si voy a narrar una historia, yo coloco la introducción, el desarrollo, las conclusiones, los personajes y la narrativa, y yo digo, la historia va a tratar de tal y va a haber tal y va a pasar tal y yo lo dejo anotado en un blog de notas, en el teléfono o en la computadora, o lo anoto en una libreta. Y después cuando yo reviso mi libreta o los lugares donde yo los haya guardado, encuentro todo lo que yo ya tenía. Y yo digo, esta historia era buena. Porque si no anotas lo que te viene a la mente, vos vas perdiendo posibilidades de escribir mejor en el futuro. Porque todas esas inspiraciones por lo general no vuelven. Es como una mariposa que te visita en el cuarto, entra y se va. Si no la pudiste capturar, simplemente ya no va a volver. Entonces, tenés que tener esa cuestionita. Y aún así, con ese tipo de depresión, o estando en el estado más inadecuado posible, porque también estaba enfermo, tenía prediabetes o diabetes, no sé, y andaba con la presión alta, andaba mal de ánimo y tal. Ahí bajo esa vaina yo escribí las primeras como 150 páginas de mis primeros escritos, y después los volví a reescribir y me salieron como otras 150. Y de esas otras 150 yo escogí ciertos poemas que salieron que crearon el primer libro, que se llama A1. Entonces, para el que realmente quiere escribir, las condiciones son mínimas. O sea, ¿me entiendes? O sea, te tiene que mover la necesidad imperiosa de... En mi caso no quería tanto escribir, sino como no dejarme morir. Era algo más catárquico, algo así. De expresión, de sacar cosas. De la necesidad de salir del foso. Entonces es eso. Así que yo les digo, si se puede. Mi estado mental no era el mejor, pero si yo pude, que no tenía nada ni sabía nada, bueno, aunque yo pude, pues por ayuda de Dios, porque yo le pedí a Él que me diera el don para poder escribir y expresarme. El don es poder escribir como quiero escribir, expresar lo que quiero expresar y que suene como tiene que sonar. Ese es el don. Entonces, si yo se lo pedí a Él, ¿cuánto más no hará por ustedes? Que tal vez están en mejores condiciones que yo. Aunque ciertamente ya queda poco tiempo y esto sería fútil para el futuro, pero yo lo dejo. No vaya a ser que Dios extienda más su misericordia y nos dé más años. Que lo dudo mucho, pero uno nunca sabe. Entonces esos eran mis estados mentales. Ahora bien, después de haber descrito mis estados mentales, tengo yo que indagar un poco más y expresarme o comentarles sobre los elementos que tienen mis escritos. Elementos a nivel general, no en cuanto a estructura, que ya los mencioné, sino que lo que yo siento que necesariamente tienen que tener mis escritos. O sea, que sí o sí tienen que tener para que sean míos. Y son las cosas a las que yo ciertamente les doy algo de prioridad en todo el proceso, pues, que tienen sus etapas para darse prioridad. Una de estas cosas es la correspondencia directa con la realidad. Esto hace alusión a que el escrito tiene que referirse a cosas o hechos que se correspondan con la realidad, tanto lo bueno como lo malo. Un artista tiene que abordar con la misma facilidad la maldad y la bondad, como temática, por ejemplo, el amor y el odio. Aunque en lo personal aquí tengo que admitir que me sale mucho más fácil hablar del mal, de la oscuridad, de la violencia, de las formas en las que el pecado se manifiesta en el hombre, pero de la manera más oscura y pútrida y dura. Tanto porque yo lo he visto y parte porque yo lo he vivido. Por ejemplo, uno de los temas que a mí se me hace más difíciles de escribir es el amor. El amor, por ejemplo, hacia los padres, el amor hacia una pareja, o sea, enamoramiento de pareja, me es casi imposible. Me es difícil escribir del amor de Dios, me es difícil de escribir el amor de los compañeros, o sea, a mí me es difícil escribir de amor en todas las esferas en las que se dan esto. Ni para los objetos, ni para los amigos, ni para la familia, ni para la pareja, ni para con Dios. Es una completa dificultad. Es el tema que más me cuesta hablar. Y si hablo de amor, siempre se va por la vía de la obsesión. Pero, ¿por qué me esfuerzo yo a escribir de amor cuando no me nace escribir de amor? Es que no te tiene que nacer. Si vos sos un escritor y querés ser un escritor completo y funcional, un artesano bien hecho, usted se tiene que entrenar en toda la extensión de su arte. Y la extensión del arte de la escritura son las temáticas. Yo no quiero ser un escritor monotemático, porque si yo escribiera solamente de lo que sale de mi corazón, que es lo que dice Dios, solo escupiría maldad, cosas profanas, oscuridad,
violencia, tortura, gente perdiendo la vida. O sea, sería una completa oscuridad. Yo no quiero ser un escritor oscuro porque ya hay muchos escritores que son oscuros. Y yo tengo que ser diferente a lo que hay. Porque si no, no estaría otorgando nada. ¿De qué me sirve ir a nadar a la piscina con el mismo traje, a la misma piscina, con el mismo tono de persona, hacer lo mismo? Una de las ideas principales del artista es que el artista tiene que tener la necesidad de aportar algo que sea diferente para no hacerse un hueco entre los que ya están, sino para poder crear su propio nicho o su propio hueco aparte. No tenés que ir a unirte al reino de otro, tenés que ir a querer crear tu propio reino, como Griffith. Pongo a Griffith como ejemplo, por cuanto su obsesión por su castillo, por su reino, pero los amigos no deben traicionarse. Si vos tenés que morir para dejar vivir a tus amigos, tenés que morir. Yo soy anti-Griffith. Y los que quieran apoyar a Griffith, que vengan día uno, que aquí tengo para todos. Es lo que hay. Enemigos a muerte somos, si vos decís que Griffith no hizo nada malo. ¿Quién es Griffith? ¿Quién es hermano de Dios? Estoy hablando de Berserk. Si no lo leíste, ya vas tarde, porque el mundo se va a acabar y no te podés perder de esto antes de que se acabe el mundo. Así que, leed Berserk. Entonces, como les iba diciendo, más allá de esas divagaciones de Berserk, el escritor tiene que ser completo. Así como en la Biblia se le enseña, Pablo a Timoteo le decía que el hombre de Dios tiene que ser completo. Tiene que ser un hombre maduro. Lo que Dios pretende en nosotros es que nosotros tengamos completitud en cuanto a la madurez, para que tengamos mucho fruto y para que podamos replicar en la mejor medida posible el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo tomo eso y yo lo aplico aquí. Y por eso necesito que tenga correspondencia con la realidad. Tengo que ser capaz de hablar de todos los temas del abanico de la realidad que se me permite saber y que me permite tocar el corazón. Entonces el amor me cuesta, pero yo lo tengo que tirar. Es así. Este es un requisito que sí o sí tiene que tener el arte. Tengo que escribir aún si no me gusta de un tema para poder dominar la expresión de ese tema. Y tengo que ser recursivo y me tengo que forzar, porque no todo en el arte va a ser fluir. No todo el arte va a ser fluvital. A veces te vas a estancar, a veces no vas a tener ideas, a veces vas a estar cabreado, a veces no vas a querer hacer nada. Y un buen escritor escribe sí o sí, porque no puedes decirte que sos escritor. Y como te puedo decir, yo puedo decir lo que puedo ser esporádico, pero yo tengo todos mis temas ahí, todas mis cosas y tal, pero porque a mí me pasan siempre algunas caballadas y tal. Y siempre me estoy distrayendo. Pero tu intención sería, si te vas a dedicar solamente a escribir ni a nada más, porque por ejemplo yo ahorita estoy haciendo estos videos, ya debería estar tirando tremendas rimas. Entonces, eso, tenés que tener correspondencia con la realidad y hablar de todos los temas que se te permiten. No seas monotemático. Y yo en lo personal escojo hablar de un tema, y una vez que lo he hablado en toda su extensión, no lo vuelvo a tocar. Dentro de esta parte también tengo que aclarar que hay partes, por ejemplo, si yo hablase mucho de mí mismo, de mi oscuridad y de mis cosas y tal, hablaría de mucha violencia. Por tanto, como a mí no me gusta hablar de esos temas, pues porque yo considero que el mundo ya tiene suficiente violencia, yo suelo enmascararla hasta cierto punto. ¿Dónde ven esto? Esto lo van a encontrar si han comprado el libro, o igual yo lo voy a relatar cuando esté narrando este libro allí en internet, en el canal, en la segunda parte, porque este poema tiene 3 partes, la segunda parte de mi último poema, que se llama Cuervo de Ojos Negros. En esa sección yo describo algo muy brutal, muy cruel, que es la naturaleza de la vida del personaje. Y yo lo oculto hasta cierto punto. O sea, lo estoy describiendo así como está, pero no doy detalles, no soy descriptivo en cuanto a la brutalidad de la escena. Entonces, trato de mantener siempre el equilibrio. Si vas a hablar mal, matizarlo un poco. Si vas a hablar de cosas buenas, dales otra vuelta de tuerca. También tiene que ver la expresión con la correspondencia de la realidad. Porque muchas veces no es lo que estás viendo, sino cómo lo estás interpretando o cómo se puede embellecer ese hecho. ¿Ya me entienden? Porque la capa de belleza es superficial. Es una fantasía que creamos nosotros para que los hechos o sean mucho mejores de los que fueron, o sean menos amargos de los que fueron. O sea, es una autoilusión, es un autoengaño, en toda la medida de la palabra. La segunda cosa de la que quería mencionar en este apartado, tiene que ser, o sea, en cuanto a mis escritos, que yo considero que es muy importante, es que tiene que haber libertad completa de expresarme artísticamente. Con esto me refiero a mis limitaciones que puede haber dentro del campo de la poesía para escribir.
en cuanto a recursos literarios, métricas, longitud de poemas, etc. Esto define prácticamente mi forma de expresarme en general. Porque cuando yo comencé a escribir, yo me intenté enterar de qué era la actualidad o la moda con respecto a la poesía. Que me dicen que de hace 200 años para acá la poesía no rima. Yo estudié esa pequeña parte del arte, que para mí me pareció asqueroso, tengo que decir. Primero, no rima. Y segundo es corto. Yo me leí un poema que eran 2 líneas que hablaba sobre la muerte. ¿Cómo vas a hablar de la muerte en 2 líneas? Y la gente, ¡oh, qué profundo! No, esto es increíble. Con la intención de no sentirse, ¿cómo te puedo decir yo? Con la intención de sentirse inteligentes y de no sentirse opacados al decir, men, no le entiendo, porque es perfectamente válido que alguien escriba algo y que vos no lo entendás, porque el autor muchas veces enmascara su significado de su poesía en su retórica, en el uso de las palabras, en el uso de las expresiones, e incluso describiendo a medias las cosas. Entonces, esa es otra cosa en la que yo también estoy en contra. Para mí el arte tiene que ser claro y directo, como está escrito en la santa palabra de Dios. Mi arte quiero que sea así. Yo te doy un tema y ¡pum! El tema está claro. A menos de que yo te diga que no esté claro, porque yo te voy a decir si no está claro o no. Yo, si le tengo que moler la papilla para dársela en la boca al niño, se la voy a dar. Porque mi intención es que él se nutra, no andarle masturbando la mente, haciendo de que él le dé nuevas connotaciones para que él se sienta no excluido e inteligente y le dé sentido a algo que realmente no lo tiene porque el autor es mediocre e incapaz de darle un mayor significado. No digo que todos sean así, pero los que me topé me dieron un asco grandísimo. Entonces, como ellos iban en contra de las cosas que yo valoraba, de las cosas que enseña la palabra de Dios y del individuo que yo me había constituido, yo dije, ¡pum! Se acabó esto. Yo no voy a negociar con terroristas y baja al lado esto. Así que yo decidí en este apartado que les estoy comentando de tener la libertad de expresarme artísticamente, de todos los valores que tenía actualmente los poemas, o sea, eran cortos. No me gusta que sean cortos. Los voy a hacer largos porque yo necesito expresarme todo lo que me tenga que expresar. No riman, no tienen sonoridad, no son atractivos. Me la suda, el mío tiene que ser atractivo porque mis temáticas son muy variadas y yo quiero que tengan un buen sonido porque si no te entra por el intelecto, al menos que te entre por el oído cuando lo estás leyendo, pero que genere algo de adherencia. O sea, puede ser un pastel muy duro o muy fuerte su sabor, pero si vos sabes matizarlo, se puede vender bien, o sea, y la gente no le va a rehusar. O sea, tenés que saber. Para mí las rimas es como el mercadear tu poema. Es como el adorno que se le da al pastel ya hecho. Toda la crema que se le echa y tal, y los colores y las dedicatorias y tal. Eso es la parte final. Entonces, como no se rimaba, yo dije, voy a rimar, pero voy a rimar hasta lo absurdo que más se pueda rimar. Por eso le meto todas las rimas que pueda, porque quiero que sea lo mejor que se pueda rimar. Ese es el caso. Es corto, lo voy a hacer largo. Y esas cosas. Otra cosa. Dentro de las otras variables que miré, que lo acabo de comentar aquí también, los poetas ocultan sus verdaderas intenciones. Nunca dicen lo que tienen que decir. O sea, ocultan. Yo voy a decir la verdad. Me voy a expresar con sonoridad y con verdad. Y esa es la esencia. Esa forma parte también de todos mis escritos. Todos mis escritos van a tener una sonoridad alta. Van a decir lo que yo pienso o considero sobre lo que estoy expresando. Yo nunca voy a ocultar con formas y cosas. Tal vez voy a ocupar algunas metáforas y algunos recursos literarios para adornar ciertas escenas que pueden ser muy crueles o muy sugerentes. Pero yo voy a narrarlo de forma explícita. O sea, mis poemas se pueden leer de forma literal y vos vas a entender más o menos de lo que está hablando. Vos te enterás. Así yo lo hago accesible a un niño pequeño o a un anciano, alguien de campo o alguien de la ciudad, alguien que trabaja, por ejemplo, limpiando casa o alguien que trabaja en una oficina. Todos lo van a leer y lo van a entender. ¿De dónde saco esto? De la palabra de Dios. Todas las tradiciones y todos los lenguajes que se ocupan a través de los 40 autores de la Biblia en más de 1500 años tienen un lenguaje que se puede entender fácilmente. Los sueños, las profecías, las llamadas de atención, los registros históricos y por ejemplo, una de las cosas más complejas que se encuentra en la palabra de Dios es el análisis de la carta a los romanos que hace Pablo. O sea, que él escribe y es un análisis lógico muy riguroso.
y es fácil de entender, o sea, muy sencilla, y es la carta con mayor contenido doctrinal de la palabra de Dios. Así que así tienen que ser mis escritos, siempre dejando como columna principal que nos estamos inspirando en la Biblia y en la palabra de Dios. Porque yo necesito que sean completos. Así que yo creé mi estilo yendo en contra de lo que actualmente se me enseña que a la gente le gusta. Si no le va a gustar, me suda 3 pares de cojones que no le guste. Ese soy yo y esa es mi libertad como artista, la que no voy a negociar con nadie. Yo no me voy a meter dentro de un frasco para caerle bien a todo el mundo, a menos que sea un explosivo, para que cuando vos le quites el tapón te estalle en la cara y las esquirlas te deformen. Entonces eso. Ya vamos acercándonos a la parte final. Es la parte más sencilla. Tampoco quiero que mis videos sean tan excesivamente largos. Y el último requisito, como les estaba diciendo, era la sonoridad, que parte también de la cuestión que tiene que ver con la rima. Lo ocupo como un potenciador de contenido, básicamente. No creo que haya mucho más que agregar ahí. La sonoridad es la que es. Es solamente ir metiendo la mayor cantidad de rimas posible dentro de las cosas. Vos escribís la temática, la narrás y después ese parrafito que narraste le metes rima. Y tiene que decir exactamente lo que escribiste sin rimar. Lo que escribiste sin rimar se tiene que decir exactamente rimando de la mejor manera posible. Ahí hay habilidad, ahí hay desarrollo, ahí hay técnica, ahí hay calidad, ahí hay versatilidad. Eso es lo que hace un artista. Bueno, por lo menos yo diría que hace al artista más hábil. Y esas cosas querrás que no, pues siempre se aprecian. Y básicamente es eso. Ese sería el resumen de este trabajo. Y nada más, pues. Nos vemos hasta la siguiente entrega. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes.